Ya estamos comenzando este nuevo capítulo de Voces de la Escuela Sabática, aquí, en Radio en sus manos. Hoy vamos a estudiar la lección correspondiente al día miércoles 11 de junio con el título Amán y Satanás. Un título interesante donde vamos a comparar a un servidor público del imperio medo-persa con el adversario del pueblo de Dios. Y como lo hemos venido haciendo hasta hoy, le queremos mandar un enorme saludo a toda la familia Jarillo que vive en Poza Rica, Veracruz y en algunos otros lugares de la República Mexicana, como el Estado de México. Les enviamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos. Esperamos que este material sea de bendición para cada uno de ustedes. Además, queremos pedirte que te suscribas al canal de YouTube y que compartas este estudio de la lección de escuela sabática con tus amigos. Nos ayudaría muchísimo para seguir creando este contenido. Ahora sí, Alberto y Aliona ya están listos para compartir su análisis con nosotros. Así que, sin más, vamos al estudio. Bienvenidos. Hoy, vamos a explorar unos textos muy interesantes. Trazan una línea entre Amán, el del libro de Esther, y la figura de Satanás. Sí, las fuentes se llaman Amán, Satanás y el pueblo de Dios. Y Amán, Satanás y la prueba de la fe. Exacto. Y la meta hoy es, pues, entender esos paralelismos que presentan, ver la naturaleza del conflicto espiritual que describen. Ajá. ¿Y qué implica esto para la constancia en la fe? Bueno, según lo que dicen estos escritos. Claro. Bueno, pues a meternos en materia. Primero, recordemos rápido quién era Amán en la historia de Esther, ¿no? Sí. Era este funcionario persa muy orgulloso. Y se enfurece porque Mardoqueo, un judío, se negaba a inclinarse ante él. Y las fuentes recalcan eso, ¿no? Que para Mardoqueo esa reverencia, pues, era solo para Dios. Claro. Y la reacción de Amán es, bueno, brutal. Planea exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo. Manipulando al rey, además, con calumnias para obtener un decreto. Exacto. Y justo ahí, fíjate, es donde las fuentes hacen una conexión, pues muy directa, bastante audaz, diría yo. ¿En qué sentido? Presentan esa malicia de Amán no solo como, digamos, un defecto humano, sino como algo inspirado por Satanás. Ajá. El objetivo, dicen, era eliminar al pueblo que conocía al verdadero Dios. Argumentan que hay paralelos, ¿sabes?, entre el orgullo de Amán, su enemistad, Sí. y lo que describen como características de Lucifer. Citan Ezequiel 28, Isaías 14, hablan de ambición de poder, hostilidad hacia Dios. Qué interesante cómo tejen esa conexión entre la figura histórica y una entidad espiritual. Y cómo sigue esa línea. Pues la vinculan a un patrón mayor. Mencionan, por ejemplo, la tentación de Cristo en Mateo 4, Ah, claro. donde le ofrecen reinos y adora a Satanás. Y también Apocalipsis 13. Entiendo. El hilo conductor que proponen es ese deseo de Satanás por el poder y sobre todo por la adoración. Ese deseo, argumentan, es como el motor de un conflicto espiritual que se extiende hasta lo que ellos llaman los tiempos finales. Y esa conexión histórica que mencionas, parece que en las fuentes adquiere una dimensión todavía más profunda. Porque sugieren que no es solo un eco del pasado, ¿verdad? Exacto, eso es clave. Una de las fuentes dice que el decreto de Asuero contra los judíos es literal un modelo ¿Un modelo para qué? para un futuro decreto contra quienes llaman el pueblo remanente de Dios. ¿Remanente? ¿A qué se refieren con eso? Bueno, en el contexto de estas fuentes es el grupo que creen que se mantendrá fiel a los mandamientos originales de Dios al final de los tiempos. Ok. Y argumentan que la misma mente maestra que identifican como Satanás opera hoy Hoy. ¿Cómo? a través de lo que denominan iglesias caídas. O sea, organizaciones que, desde su punto de vista, se han desviado de doctrinas bíblicas clave. Vaya. ¿Y cuál sería el punto central de esa persecución futura, según estos textos? Se centran mucho en la adoración. Mencionan específicamente la imposición de lo que llaman un sábado idólatra. Sábado idólatra. Se refieren al culto dominical que consideran una desviación del sábado bíblico, el séptimo día. Ah, ya. Entonces dicen que la negativa de una minoría a aceptar esta práctica
Bueno, una fuente cita a Elena de White, que es una figura importante en esa tradición, Sí, la conozco. y dice que esa negativa les atraerá execración universal, o sea, un rechazo total. Fuerte. Sí. Recalca la idea de que la lucha no es contra sangre y carne, no, sino contra fuerzas espirituales. Pero ojo, también ofrecen esperanza. Ah, sí. Sí, dicen que así como Dios intervino y frustró a Amán, pues aseguran una victoria final para quienes confíen en él. Volviendo a Mardoqueo. Su negativa a inclinarse se presenta como un ejemplo de... De firmeza, ¿no? Sí. En los principios. ¿Cómo conectan eso con la fe diaria? Lo usan como una advertencia, principalmente. Una advertencia contra el compromiso en temas de fe. ¿Compromiso en qué sentido? Señalan que la paz que uno podría obtener cediendo ante lo que llaman agencias de Satanás, pues es una paz falsa, muy costosa. Entiendo. Argumentan que la más mínima concesión en principios es como una trampa peligrosa. Usan el ejemplo de Cristo. Dicen que su amor por la humanidad no le impidió señalar el pecado. Claro. Y que su sufrimiento enseña, según ellos, a no sacrificar la verdad por conveniencia o por evitar problemas. Y frente a esa presión tan fuerte como la que vivió Mardoqueo, las fuentes sugieren algo interesante sobre de dónde sacaba la fuerza, ¿no? Algo opuesto al odio de Amán. Exacto. Dicen que Mardoqueo implícitamente se enfocaba en la bondad de Dios y argumentan que esa meditación, bloquea las sugestiones de Satanás. ¿Como un escudo? Algo así. Contrastan a Amán, que estaba tan cegado por su odio hacia Mardoqueo, que olvidó los favores que había recibido. ¿Cierto? Lo contrastan con la idea de que pensar en la bondad de Dios fortalece la fe y como que cierra la puerta a esas influencias negativas. Y esto lleva a una reflexión final importante que plantea una de las fuentes. ¿Sobre qué? Sobre la preparación personal. Plantea la pregunta de cómo las pruebas de fe, pequeñas de hoy, Ajá, las del día a día. exacto, estas pruebas cotidianas, cómo nos preparan o no para lo que llama la gran prueba futura. O sea que si fallamos en lo pequeño. La implicación es esa, que ceder en asuntos que parecen menores, en temas de principios, podría revelar una falta de preparación para los desafíos grandes. Cuestiona la coherencia de la fe, ¿no? Entiendo. Entonces, resumiendo un poco, hemos visto cómo estas fuentes leen la historia de Amán como un arquetipo, ¿no? De un conflicto espiritual mayor, orquestado por Satanás. Sí, centrado en la lealtad a Dios, a sus mandamientos, sobre todo en el tema de la adoración. Y describen una lucha que viene de atrás, histórica, pero que, según ellos, se va a intensificar en el futuro. Y eso exige una fe, pues firme, sin concesiones. Exacto. Y esa tensión que mencionas entre la firmeza en los principios y el evitar el compromiso, nos deja con una pregunta quizás para reflexionar más allá de lo que leímos. A ver, Las fuentes advierten muy fuerte contra ceder principios para evitar conflictos, para mantener la paz. Pero bueno, en la vida diaria, en la práctica, ¿cómo discernir? ¿Cómo saber la diferencia entre esa firmeza que nace de una convicción profunda y, bueno, una posible rigidez? Una rigidez que quizás impida la empatía o el diálogo constructivo con gente que piensa diferente. es una buena pregunta. Sí, es un desafío, ¿no? Al intentar aplicar estos conceptos en la vida real. Es algo en qué pensar.